Este es un documento, no sé si lo ven. Ya. Este es un documento de INN que está disponible en la página, que se llama Trazabilidad del resultado de las mediciones. ¿Ya? Y habla todo sobre el sistema de mediciones para los laboratorios de ensayo. Habla de los patrones, de lo que significa trazabilidad, de materiales de referencia. Habla de la política de trazabilidad para las calibraciones. Lo mismo, ¿cierto?, para los materiales de referencia, pero a mí lo que me interesa, en este caso, es este punto. Frecuencias de calibración, que es lo que conversábamos ayer. ¿Se acuerdan? El documento dice lo siguiente: las calibraciones deben ser repetidas a intervalos apropiados. Entonces eso ya en el fondo me deja la embarrada en el fondo porque no me dice nada. Me dice intervalos apropiados. Entonces, ¿quién define estos intervalos apropiados? Ya, eso es lo primero. Después, la extensión de los intervalos de calibración depende de la incertidumbre, de la frecuencia de uso de los equipos, de la forma en que se utilizan, la estabilidad de los mismos, entre otros. Entonces, en el fondo, usted define en qué se va a basar para establecer cada cuánto tiempo va a calibrar. Yo le comenté que hace un tiempo se hablaba del desgaste del equipo y ahora lo que predomina es el uso, ¿ya? Ahora, de todas formas, es recomendable seguir las instrucciones acerca de los intervalos de calibración dados por el fabricante, si es que el fabricante lo indica. Y también se puede seguir consideraciones o recomendaciones técnicas basadas en la literatura metrológica. O sea, podríamos ir a un documento técnico. Ahora, si no tiene esta información, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver en el marco de la acreditación del INN, se debe seguir las recomendaciones de esta guía, que es la ILAC G24. Entonces, acá está la guía ILAC G24, ¿ya?, que se llama Lineamientos para la determinación de intervalos de calibración de los instrumentos. Y acá están los métodos. Y acá usted tiene 5 posibilidades o una combinación de ellos para aplicar un método para determinar, ¿cierto?, la frecuencia. ¿Ya? Ahora, como le digo, en primera instancia está lo que dice, ¿cierto?, el documento anterior, que dice el uso, ¿cierto?, la incertidumbre. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, de acuerdo a la incertidumbre que me entrega para el ensayo, este equipo necesito calibrarlo más frecuentemente porque la incertidumbre es muy alta, por ejemplo. Y ahí tendría un criterio. Pero como dice ahí, si no tiene información, ¿cierto?, asociada a esos puntos, se puede guiar por esta guía. Se puede guiar por este documento, perdón. Entonces acá usted puede revisar. Ahí viene toda la teoría. Y después aparece, voy a mostrar, acá está una elección inicial de los intervalos, lo mismo, dice exactamente lo mismo: recomendación del fabricante, uso, influencia al medio ambiente, incertidumbre, error máximo, lo mismo que en el documento INN, ¿ya? Y métodos: ajuste automático a escalera, gráfico de control, tiempo en uso, control en servicio, caja negra. Ahí, como le digo, usted vea si es que le sirve alguno, cuál le puede servir, ¿ya? En particular, yo he ocupado gráfico de control, ¿ya? He ocupado gráfico de control, porque el gráfico de control lo que me entrega como información es un cumplimiento de especificaciones y un cumplimiento de especificaciones y la determinación si el proceso está dentro de control o está fuera de control. Eso me lo entrega un gráfico de control. Entonces, pero no lo he ocupado nunca para determinar frecuencias de calibración.
Entonces, yo les recomiendo que revisen esta guía y vean qué les puede servir, ¿ya? Si no la tienen o les cuesta encontrarla, me la piden, yo se las puedo enviar. Bien, vamos a volver entonces al equipamiento. Quedamos, ¿cierto?, en que íbamos a tener una especie de hoja de vida del equipo, ¿cierto? Indicando primero que, en este caso, el equipo, ¿cierto?, dijimos que cuando sufriese algún mal uso o entregue resultados que no son apropiados o no son coherentes, lo íbamos a segregar y le íbamos a colocar una etiqueta para evitar que se utilizara hasta que pudiésemos demostrar que está funcionando como debe funcionar. ¿Ya? Ahí quedamos. Y después de eso pasamos a lo que es este punto, que se debe conservar registro del equipo, ¿ya? Y que vamos a ver que en base a toda la información que se pide, podemos considerarla como una hoja de vida. ¿Por qué? Porque me pide primero la identificación del equipo, incluyendo el software, por ejemplo, que utilice, si es que utiliza algún software. Nombre fabricante, identificación del tipo o número de serie, evidencia de la verificación, es decir, usted sabe que cuando el equipo llega al laboratorio o se va a mantención preventiva o correctiva y vuelve, usted tiene que verificar el equipo. Por lo tanto, esa hoja de vida tiene que indicar las veces que ha sido verificado el equipo. ¿Ya? La ubicación actual dentro del laboratorio, fecha de calibración, resultado de las calibraciones, resultado de los ajustes, criterios de aceptación, fecha de la próxima calibración o el intervalo que se va a considerar. Todo eso dentro de esta ficha de hoja de vida. Todo lo que tiene que ver con el material de referencia asociado, ¿ya?, que se va a utilizar, plan de mantención y todas las mantenciones que se han hecho hasta la fecha, ¿ya? Ahora, como dice acá la norma, cuando esto sea pertinente para el desempeño del equipo. Desde el punto de vista de la hoja de vida y la trazabilidad de la información y la historia, yo creo que siempre es pertinente saber si un equipo ha sido sometido a mantención, ¿ya? Los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada, lo mismo, como parte de la bitácora. Bueno, eso como mínimo en la hoja de vida del equipo, ¿ya? Entonces, acá lo importante es que cada equipo tenga, primero que todo, si está calibrado, recuerden que tiene que tener una etiqueta de calibración. Y ya vimos, ¿cierto?, la información que tiene que tener. Y todos los equipos, su hoja de vida o bitácora, en base a estos puntos como mínimo. Si ustedes quieren agregar más puntos a la información, no hay problema. Pero mínimo esto. ¿Ya? Si es que aplica. Puede haber alguna información de esta o requisitos que no apliquen. ¿Ya? Como mínimo. Cuando hablamos de todos los equipos, estamos hablando, bueno, depende del laboratorio, sí. Porque yo he visto, por ejemplo, laboratorios que incluso le colocan hoja de vida al material de vidrio. Por ejemplo, ustedes conocen los, bueno, me imagino, obviamente que sí, los pignómetros, ¿cierto? O los matraces aforados, que le llaman también. Ya, eso en algunos laboratorios duran un día, o un poquito más. Entonces, he visto que hacen una hoja de vida para ese tipo de material o equipo. ¿Ya? Pero también depende de cada laboratorio. Acá la norma no hace distinción de qué equipo o cuál material. Pero personalmente creo que si el equipo o el material es posible que se mantenga en el tiempo y tiene un uso y tiene una historia, o va a tener una historia, les recomiendo que hagan la ficha.
el siguiente punto habla de la trazabilidad metrológica, ¿ya? La trazabilidad metrológica, como bien dice acá, debe establecer y mantener el laboratorio como evidencia a través de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Entonces la trazabilidad metrológica, que es una condición en el laboratorio, se adquiere o se genera, y se genera a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones. Por lo tanto, el hecho de que el laboratorio calibre sus equipos está generando una trazabilidad metrológica. Como es, ¿cierto?, una cadena, y la cadena está asociada al concepto de trazabilidad, lo que no queremos es que esta cadena se corte. Por lo tanto, lo que no queremos es que la trazabilidad de las calibraciones se corte y tengamos un vacío, ¿ya? Entonces, se habla de la referencia apropiada para esta cadena ininterrumpida de calibraciones. Entonces, acá la norma, después de esta explicación, o después de este requisito, mejor dicho, porque habla de que se debe establecer esta trazabilidad metrológica, tiene una serie de notas que la verdad que no aportan mucho desde el punto de vista de cómo yo implemento esto, sino que más que nada explica que la trazabilidad metrológica tiene que ser a mediciones trazables a sistema internacional, ¿ya? Y que la trazabilidad metrológica debe ser proporcionada por un laboratorio competente. Entonces aquí está el core del asunto, porque como sabemos que la trazabilidad metrológica es una cadena ininterrumpida de calibraciones y que esa trazabilidad metrológica es proporcionada por un laboratorio de calibración competente, el laboratorio de calibración competente va a ser aquel que esté acreditado INN en 17025. No hay otra opción. Es decir, usted piense en sus equipos y en la trazabilidad metrológica de sus equipos, que usted tiene que asegurarlo. Usted tiene que pensar entonces en quién le va a proporcionar esa trazabilidad metrológica. Vaya directo a su laboratorio de calibración acreditado INN y con eso resuelve esa situación. Cualquier otra instancia es totalmente relativa y no le puedo asegurar que le otorgue o proporcione esa condición. Un laboratorio acreditado INN sí lo hace. ¿Ya? La trazabilidad metrológica también es aplicable a los materiales de referencia, ¿ya? Y es una relación directa a través de patrones con, ¿cierto?, un patrón nacional e internacional. De eso se trata la trazabilidad metrológica. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Se ve esta imagen que está aquí en esta zona? Sí. Ya. ¿Cómo vamos a aplicar el concepto de trazabilidad metrológica? Vamos a decir lo siguiente. Esta balanza, ustedes tienen balanza, ¿cierto? Y esto lo vamos a extrapolar a todos los equipos calibrados. Esta balanza, que aquí el esquema, ¿cierto?, habla de comercio, en el fondo tiene razón porque es la balanza que usted, con la cual presta su servicio y vende su servicio a través de su informe, ¿ya? Entonces, en el fondo tiene razón al hablar de balanza del usuario final de comercio. Esta es su balanza, la que está en el laboratorio. Entonces, para esa balanza que vamos a calibrar, necesitamos demostrar trazabilidad metrológica, ¿ya? Como requisito. Trazabilidad metrológica al sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos que sea el sistema internacional, tenemos que pesar en kilogramos, ¿cierto? O en gramos. Entonces, para poder demostrar eso,
primero tenemos que llamar a un laboratorio de calibración, ¿ya?, que esté acreditado por INN. Ese laboratorio de calibración a ustedes les va a entregar un certificado. Y ese certificado va a indicar, ¿cierto?, los patrones que utilizó para calibrar. Y esos patrones que usó para calibrar es este, que está acá. Ese laboratorio de calibración que calibró su balanza con ese patrón también tiene que asegurar trazabilidad metrológica. Entonces, tiene que haber calibrado sus patrones con el Laboratorio Nacional de Patrones de Masa. Y sus patrones fueron calibrados con esos laboratorios patrones nacionales de masa. Y ahí están. Pero el laboratorio custodio de los patrones nacionales también tiene que mantener la trazabilidad metrológica, y esos patrones tienen que haberlos calibrado con un patrón latinoamericano, por ejemplo, ¿cierto?, oficial, y se llevó los patrones y los fue a calibrar a Brasil, por ejemplo, ahí, donde están los patrones latinoamericanos de masa. Pero el laboratorio de Brasil también tiene que mantener la trazabilidad metrológica, y esos patrones con los cuales calibra los calibró con la referencia mundial que está en Francia. Y se lleva los patrones a Francia y calibra ese patrón latinoamericano. Entonces, el patrón oficial que está en Francia calibra al de Brasil, el de Brasil al nacional chileno, el nacional chileno al que usted llamó, y el que usted llamó lo calibra usted. Entonces, toda esa cadena, ¿cierto?, de calibraciones asociadas a que todos los laboratorios y todas las instancias de calibración son oficiales y acreditadas, permite decir que la calidad metrológica de la medición que se hizo con esta balanza calibrada es la misma calidad que la que el patrón francés oficial de todo el mundo. Porque podemos asegurar esa trazabilidad metrológica. Entonces, eso es lo que la norma nos pide. O sea, la calidad de la calibración se consigue a través de eso. ¿Cuándo caemos en problemas? Cuando usted calibra con cualquier laboratorio que no está acreditado, y hasta ahí llegó esto porque esto se corta en alguna parte. Preguntas, por favor. ¿Queda claro ese concepto? Entonces, nosotros como laboratorio de ensayo estamos obligados, porque es un requisito, a demostrar trazabilidad metrológica con los equipos calibrados. Entonces, en el fondo, nos está llevando a calibrar con laboratorio acreditado. Y podemos mantener esa condición para todos los equipos, y en el fondo es traspasar la calidad de la calibración, ¿cierto?, respecto al patrón mayor o el patrón, ¿cierto?, más, el patrón, en este caso referencial, que utiliza todo el mundo. Entonces estamos diciendo, mire, la calidad de nuestra medición, por nuestra balanza, en el fondo tiene un sustento que es la calibración en base a patrones internacionales y reconocidos. De eso se trata la trazabilidad metrológica. Entonces, acá da la norma una posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasa si es que no se puede demostrar trazabilidad metrológica a una referencia, ¿cierto?, al sistema internacional? Entonces, en el fondo dice, bueno, arrímese en el fondo a una referencia apropiada. Y aquí da algunas posibilidades. Pero en el fondo, todo esto se resuelve calibrando con laboratorios acreditados INN y cumplimos con la trazabilidad metrológica. Bien. El siguiente punto
tiene que ver con los productos y servicios suministrados externamente. En este caso, cuando hablamos de los productos y suministros, ¿cierto? Estamos hablando en el fondo de las compras. ¿Por qué no llama compras a este punto? Porque esto, en el fondo, los suministros y todo lo que son los materiales y los insumos pueden ser suministrados, como dice ahí, por un cliente, por otra parte, por un cierto otro organismo. Entonces, no necesariamente es que usted compre, ¿ya? Pero en el fondo apunta hacia eso porque al final de cuentas, igual se hace referencia en lo que es el proveedor, ¿ya? Entonces, por eso digo que al final estamos hablando virtualmente de una adquisición, de una compra. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma en este punto? Que el laboratorio debe asegurarse que los productos y servicios suministrados externamente o adquiridos, comprados, y que afectan la actividad del laboratorio. Entonces ahí es claro, no todos los insumos, no todos los productos, los que afectan, ¿cierto?, la actividad del laboratorio, son adecuados y utilizados, ¿cierto?, en base a estas situaciones que está indicado acá. Entonces estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de materiales, ¿cierto? Estamos hablando de insumos de laboratorio, estamos hablando de estamos hablando no sé, de infraestructura, todo lo que necesite adquirir el laboratorio como producto, como servicio. Entonces, cuando hablamos de servicio, hablamos de calibración, hablamos de auditoría, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que lo que se adquiera y se considere como crítico esté previsto, ¿cierto? O sea, yo lo tenga disponible para utilizarlo cuando tenga que aplicar y realizar alguna actividad de laboratorio, ¿ya? Y en el fondo, ya sea esto en las dependencias del cliente o en mis dependencias, dependiendo cómo aplique esto, ¿cierto? Como proceso. Y por lo tanto, a cada norma establece, ¿cierto?, una forma de definir cuáles son ese tipo de producto o ese tipo de servicio. Entonces, como les comentaba, hablamos de los patrones, hablamos de equipos, hablamos de materiales de referencia como producto, y como servicio también les comenté la calibración, el muestreo, el ensayo, si tiene que adquirir un ensayo, ¿cierto?, mantención, ensayos de aptitud, auditoría, todo eso es considerado como servicio y cae dentro de esta categoría. Entonces, vamos a tener un procedimiento y vamos a generar las evidencias. Primero, de cómo se va a definir, revisar y aprobar los requisitos para comprar o para adquirir o para que le suministren. Entonces, en el procedimiento tiene que decir, vamos a basarnos que ustedes compran, ¿ya? Que ustedes compran insumos, compran productos, compran servicios. Entonces, lo primero que el procedimiento va a indicar es cómo se define lo que hay que comprar. Entonces, ahí ustedes, como les comentaba, ¿cierto?, en ocasiones, en clases anteriores, ustedes tienen que escribir lo que pasa nomás, y lo que ocurre. Entonces, si ustedes definen la compra en base a la necesidad, coloquen que de acuerdo a la necesidad que va teniendo regularmente el laboratorio, se va cuantificando y se va después a revisión, que es el siguiente punto, y después se va a aprobación por alguien en el siguiente punto. Entonces, se define, mire, necesito esto, alguien revisa y dice ok, y después alguien aprueba para poder solicitar. Eso tiene que estar escrito en el procedimiento. Después, como vamos a tener que adquirir esto a proveedores, primero vamos a definir cómo vamos a seleccionar al proveedor. Entonces, acá, lo primordial es, en base a la selección, son los criterios de selección.
Entonces ahí usted tiene que definir qué criterios va a considerar. Si va a considerar, ¿cierto? Por ejemplo, el precio, si va a considerar la capacidad de respuesta, si va a considerar el servicio, ¿cierto? La calidad de la atención, si va a considerar la forma de pago, el plazo, todas esas consideraciones que pueden hacer que usted tome la decisión de irse por un proveedor u otro. Entonces, define esos criterios y cuando está ante la necesidad de adquirir un producto para el cual no tiene proveedor, usted aplica ese procedimiento, aplica esos criterios y selecciona un proveedor. Cuando ya lo seleccionó y se dispone a trabajar con ese proveedor y ya se produce, ¿cierto?, toda la instancia de compra-venta, usted tiene que evaluar al proveedor, evaluar su desempeño. Los criterios de evaluación no tienen que ser, obviamente, o necesariamente los mismos que los criterios de selección. La forma en que yo lo evalúo no depende necesariamente de cómo yo lo seleccioné, sino que, como bien, ¿cierto?, estamos estableciendo, depende del desempeño. Entonces, obviamente, los criterios de evaluación, lo más probable es que sean distintos. Entonces, usted define esos criterios y define un intervalo. Hay algunos, en este caso, hay algunos laboratorios que evalúan por compra. Es decir, le compran un proveedor y lo evalúan de inmediato. Hay algunos laboratorios que lo evalúan a los proveedores por cierto periodo de tiempo. Cada tantos meses evaluamos los proveedores. En ese sentido, ustedes tienen que establecer su metodología, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Y yo personalmente evalúo por compra, ¿ya? Y hay algunos proveedores donde las frecuencias son más cortas de compra, es decir, compro harto en periodo de tiempo corto. Entonces usted perfectamente puede colocar, ¿cierto?, una consideración en el procedimiento que puede tener un tratamiento diferente. Porque al proveedor que le está comprando todos los días o muy frecuentemente, no tiene por qué evaluarlo por compra. Usted lo puede evaluar una vez al mes o lo puede evaluar una vez cada 2 meses. Pero al proveedor que usted lo ve una vez al año, como una calibración, ahí sí que creo que se justifica evaluar por compra, porque no puedo esperar, no sé, que yo diga, mire, nosotros evaluamos todos los meses de diciembre. Entonces, y la calibración fue en enero. Entonces yo no puedo esperar que pase todo el año para evaluarlo porque se diluye la información. Entonces, en ese sentido, usted puede hacer una segregación de instancias y decir, mire, los proveedores a los cuales se les compra con una frecuencia muy grande, se evaluarán por compra. En cambio, los que tienen mayor historia, porque son frecuencias más pequeñitas, a ellos se evaluarán cada un periodo de 3 meses, por ejemplo. Tiene más historia para poder evaluar. Está más fresca la información. Eso es lo que tiene que definir en el procedimiento. ¿Y cuáles son los criterios? El precio, Mire, en el tema de la compra, perdón, de la evaluación de un proveedor, bueno, ustedes compran todos los días, independientes si son temas personales o temas del laboratorio, pero a lo que voy es que todo el mundo sabe lo que está comprando y cómo es la atención de los proveedores. Entonces no creo que cueste mucho definir criterios de compra y qué es lo que le importa a la gente evaluar. Pero, por ejemplo, la experiencia en el fondo me dice que uno de los criterios de compra, perdón, unos criterios de evaluación que son necesarios es el postventa. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos así lo he visto yo, cuando la persona le está vendiendo, la persona es súper atenta y está siempre ahí. Pero del momento en que usted le compró
la persona se aleja y cuesta encontrarlo. No sé si le ha pasado. Entonces, el postventa, es decir, la atención post que uno compró, creo que uno de los aspectos más relevantes, porque a uno también le interesa que, aunque haya comprado, le sigan dando la misma atención. Entonces, por lo menos mi experiencia no, me dice que no siempre pasa eso. Entonces, para mí un criterio súper importante en la evaluación de un proveedor es el comportamiento y el desempeño después que yo le compré. ¿Ya? Porque antes de comprarle, cuando estamos transando, los proveedores son súper atentos. Pero cuando ya le compró, como que se alejan y empiezan a buscar otros prospectos. Entonces, es un ejemplo solamente de cómo abordar el tema de los criterios. Puede ser el precio, puede ser la forma de entrega. Hay proveedores que dejan el producto en el laboratorio y hay otros que ir a buscarlo, ¿cierto? Entonces, todos esos criterios pueden, ¿cierto?, influir en la forma de evaluar. Ya. Ahora, el siguiente punto habla de, perdón, el seguimiento del desempeño. Entonces, ¿usted qué definió? Cuando hizo la evaluación, usted definió un desempeño, porque tiene que haber definido un criterio, haber dicho, mire, dentro de todos los criterios de compra, los vamos a calificar, ¿cierto?, con 10 puntos. Como son 5 criterios, son 50 puntos. Entonces, cuando evaluemos al proveedor, el proveedor puede tener 0 puntos si es que está todo malo, o puede tener hasta 50 puntos porque es el máximo por cada uno, porque son 5 puntos, cada uno tiene 10, por lo tanto, el máximo que puede alcanzar es 50. ¿Se entiende eso, cierto? Ahora, usted va a definir, mire, si un proveedor saca 25 puntos, vamos a considerarlo como un proveedor, ¿cierto?, que requiere un refuerzo en el fondo, el comportamiento con nosotros. Es decir, como que consideramos que su desempeño no, se podría llamar mediocre, de la media para abajo, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a reforzar lo que nosotros necesitamos como laboratorio. Si sale de 25 hacia abajo, perdón, 25. Si resulta de 25 hacia abajo, es un proveedor mal evaluado. Y si sale con 25 hacia arriba o 30 hacia arriba, considerando que es 50, vamos a considerar que un proveedor aceptable. Ahora, independiente de los criterios, lo importante, y es lo que quiero transmitir, es que hay que definir criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque eso me va a pedir, perdón, eso me va a permitir evaluar desempeño. Entonces yo voy a decir, mire, para el proveedor de agua destilada, el año 2022, si estamos evaluando por semestre, por ejemplo, el segundo semestre sacó un desempeño de medianamente aceptable, porque está en la mitad del puntaje. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, y eso también tienen que definirlo ustedes, que va a tener, ¿cierto?, una nueva evaluación antes del periodo habitual. Si habitualmente nosotros evaluamos los 6 meses, a él lo vamos a evaluar a los 2 meses. Y si mejora su desempeño, se mantiene con nosotros. Si no lo mejora, lo vamos a cambiar. Eso es seguimiento de desempeño y reevaluación. El hecho de decir, mire, en 2 meses más lo vamos a volver a evaluar, eso es una reevaluación. Y el decir en 2 meses más o en 3 meses más lo vamos a volver a evaluar es seguimiento del desempeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del momento que empezamos a evaluar el proveedor, nosotros ya tenemos que, para bien o para mal, es decir, con buenos resultados o malos resultados, tenemos que decir que o lo vamos a evaluar nuevamente en 6 meses, que sería lo usual, o en un periodo más corto, si es que tiene algún problema y hay que reevaluar. Pero eso es seguir el desempeño. Lo contrario es decir, no, lo evalué hoy y han pasado 3 años y no lo he vuelto a evaluar más. Ahí no hay seguimiento de desempeño. Pregunta, por favor.
Bien. Entonces, ya sabemos, definir lo que vamos a comprar, seleccionar al proveedor, evaluarlo, hacer seguimiento del desempeño y reevaluarlo si es necesario. Todo eso dentro del procedimiento y todo eso dejando evidencia. Entonces, si vamos acá al punto nuevamente, el definir, el revisar y aprobar los requisitos del laboratorio, en general, mi experiencia es que eso se hace por correo electrónico, y ahí queda la evidencia. Ya los criterios de selección, evaluación, seguimiento de desempeño y reevaluación, eso ya hay que elaborar un formulario. Ahora, cuando llega el producto, ¿cierto? Usted primero que todo tiene que asegurarse que el producto, ¿cierto? O el servicio sea el que usted pidió. Por eso la norma dice, antes de que dicho producto o servicio se use o se suministre al cliente. Entonces, lo que queremos con eso es evitar que en el fondo nos llegue un producto, y mejor dicho, que usemos un producto que no nos sirve. ¿Ya? Y acá el siguiente punto dice, emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño o de la reevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que si las evaluaciones, el seguimiento del desempeño, la reevaluación arrojaron, ¿cierto? Por ejemplo, en la evaluación, un buen resultado, usted va a confirmar al proveedor y lo más probable es que siga trabajando con él. Ahora, si arrojó un mal resultado, ahí es donde yo le comentaba, ¿cierto?, que lo más probable es que usted tome una acción, le informe que salió mal evaluado y que va a estar, ¿cierto?, en una especie de, ¿cierto?, evaluación con la posibilidad en el fondo de salir como proveedor del laboratorio si no mejora su desempeño. ¿Ya? Eso es importante que lo sepa el proveedor para que en el fondo haya un cambio real, porque si no, si el proveedor no sabe cómo está siendo evaluado por sus clientes, difícilmente va a hacer cambios en su forma de suministrar o de prestar el servicio. El laboratorio debe comunicar a los proveedores sus requisitos para los productos y servicios que se va a suministrar. Aunque suene como de perogrullo esto, igual es importante. Es decir, yo tengo que informarle al proveedor lo que necesito. Y ahí está, ¿cierto?, ese requisito. Los productos y servicios que se van a suministrar. Le tengo que informar al proveedor los criterios de aceptación, como en el caso del agua destilada, cuando comentábamos del pH que necesito. No necesito otro pH, necesito S. Ahí está el criterio de aceptación. Si me llega otra cosa, no se lo voy a recibir. La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida al personal. Cuando hablamos de esto, tiene que ver con, ¿cierto?, la competencia. Es decir, usted tiene que contratar a un auditor y va a comprar ese servicio, claramente tiene que dejar establecido cuál es la competencia que tiene que tener el auditor, incluyendo cualquier calificación. Si ustedes se recuerdan, la calificación es lo mínimo que tiene que tener el cargo para poder ingresar al laboratorio. En este caso lo mismo, usted puede tener la expectativa de un auditor con ciertas características, pero quizá en el mercado no hay, o en ese momento no están disponibles. Incluya cualquier calificación, o sea, cuál sería lo mínimo para que poder aceptarlo como prestador de servicio. Y también le tiene que indicar, ¿cierto?, al proveedor qué actividad, ¿cierto?, se va a realizar en las instalaciones del proveedor externo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a comprar un equipo y sabe que no puede aceptar un producto o un servicio que no le va a servir, entonces está la instancia de que usted vaya a la instalación del proveedor y pruebe el equipo allá y diga, sí, esto es lo que necesito, ya, vamos y lo probamos en el laboratorio. Pero primeramente lo prueban en la instancia, en la instalación del proveedor, y así cualquier desviación, en el fondo, no llega al laboratorio. Entonces es una posibilidad. Bien. Con eso terminamos
lo que es la cláusula 6 de la gestión de recursos, sabiendo que los recursos, ¿cierto?, son el personal, el equipamiento, las instalaciones, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el desempeño y la relación con los proveedores. ¿Alguna consulta o pregunta respecto a esta cláusula? Ya. No, nada. Hagamos 5 minutos y empezamos con las 7, por favor.
Bien. Vamos a revisar ahora lo que corresponde a el comienzo de la cláusula 7 que tiene que ver con los requisitos del proceso, ¿ya? Y esta cláusula tiene una correlación directa con el esquema que revisamos cuando partimos la actividad. ¿Se acuerdan? Un esquema sobre los procesos operacionales. Ese esquema, perdón, ese esquema está totalmente relacionado con esta cláusula. Se basa en esta cláusula. La primera subcláusula, que es la que estaba, si ustedes recuerdan, en el esquema en la parte inferior donde estaba la solicitud, esta cláusula se denomina, subcláusula mejor dicho, revisión de solicitud, oferta y contrato. Para esta subcláusula también necesitamos un procedimiento. En ese procedimiento se debe indicar cómo se van a definir, documentar y cómo se va a establecer, ¿cierto?, para poder comprender los requisitos que el cliente va a solicitar como servicio. Perdón. Entonces, todo lo que sea requisito, ¿cierto?, y cómo lo vamos a recibir como laboratorio, hay que definir el mecanismo para hacerlo. Por lo tanto, una vez que el requisito, ¿cierto?, de servicio se establezca y llegue al laboratorio, pasamos a la letra B, donde se indica, ¿cierto?, o el laboratorio va a determinar si cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir con esos requisitos. Yo les mencioné, ¿cierto?, en ese momento cuando vimos el esquema, que esto en el fondo se va dando cuando el cliente pide servicios, pide plazos para el servicio, y el laboratorio revisa, determina, ¿cierto?, si es posible, se compromete. Por lo tanto, antes de comprometerse en el fondo, el laboratorio debe determinar si es capaz de hacerlo. Si no es capaz de hacerlo, como el cliente lo pide, o como llegan al acuerdo, el laboratorio debería decir que no puede. Entonces ahí en el fondo está esa situación de que el cliente solicita, el laboratorio revisa, el laboratorio siempre va a establecer, ¿cierto? Creo que la mayoría de las veces va a decir que sí, y ahí obviamente lo que hay que hacer es generar la instancia para poder responderle al cliente. Entonces, se determina si es capaz para poder cumplir con eso. Si accedo a proveedores externos, como por ejemplo otro laboratorio de análisis, por algún motivo yo no lo puedo hacer, pero acudo a un laboratorio, a un tercero, la norma dice que se aplican los requisitos del 6.6, y ese requisito es el de los proveedores. Es decir, en ese caso, el laboratorio que ustedes van a determinar que pueda apoyarlos, ¿cierto?, en la prestación de servicios, porque ustedes no pueden, pasa a ser un proveedor y tienen que indicar todo lo que está establecido para los proveedores, es decir, definir lo que van a adquirir, seleccionarlo, evaluarlo, reevaluarlo. Es decir, ese laboratorio pasa a ser un proveedor más. Y bueno, como van a pedirle a un laboratorio externo, a un tercero, que haga los análisis, porque ustedes no pueden, ustedes le informan a su cliente, ¿cierto?, cuál es ese laboratorio, y tienen que obtener la aprobación de su cliente para que poder operar con ese laboratorio. Ya. Acá la norma establece una nota para indicar cuándo podrían acceder a un laboratorio externo, a un tercero. Entonces aquí es bien clara en cuanto a las situaciones que se pueden dar. Primero, cuando no tenemos los recursos y las competencias para lo que se nos piden, por razones imprevistas, ya sea total o parcial. ¿Ya? O no se tienen los recursos o la competencia, ¿cierto?, para poder hacer lo que se nos pide.
Y en ese caso se acude a un tercero como el laboratorio que va a ejecutar la actividad. Entonces, como parte de la revisión de solicitud, oferta y contrato, el laboratorio debe informar al cliente cuando considere que el método que pide de análisis no sea el apropiado o esté desactualizado. Perdón. Como usted lleva esa información en el laboratorio, ¿cierto?, de manera precisa, el cliente va a pedir un análisis y usted le podrá decir si es inapropiado para lo que pide o está desactualizado. Puede darse que el cliente pida una declaración de conformidad, es decir, si el análisis y el resultado que éste arroja permite establecer que se cumple o no se cumple un criterio. Recuerden que el laboratorio de ensayo no es un laboratorio de certificación. Lo único que hace el laboratorio de ensayo es informar. Pero la norma da la posibilidad de que si el cliente lo pide, se puede establecer una declaración de conformidad. Es decir, que el laboratorio diga, cumple con. Cumple con. Bueno, si eso el cliente lo pide, debe indicar la norma en la cual se está basando, debe estar de acuerdo con el cliente en lo que se va a indicar en el informe y en el fondo quedar claro que es una petición del cliente, porque como les comento, el laboratorio informa, no declara conformidad, pero me da la posibilidad de la norma cuando el cliente lo solicita. Ahora, hay una norma ISO que es la 98-4 que permite tener mayor orientación sobre las declaraciones de conformidad. Yo no soy experto en declaraciones de conformidad porque en general nunca me tocan. O sea, yo no veo laboratorio o no trabajo con laboratorios donde se indiquen declaraciones de conformidad. Estoy hablando de laboratorios de ensayo. Si usted me dice, mire, veamos lo que significa la certificación de producto, ahí totalmente es otro mundo. Y ahí sí que se incorporan las declaraciones de conformidad. Pero el laboratorio de ensayo, la verdad que no me toca, no lo he visto. ¿Ya? Así que, pero hay una norma ISO que sí permite mayor orientación respecto a eso. Cuando se está generando esta cierta revisión en cuanto a lo que el cliente pide y lo que el laboratorio puede responder, y hay diferencias entre ambas partes, todo se debe resolver antes de que comience el análisis, la recepción de muestra, perdón, el análisis y obviamente el informe. Entonces, cada contrato debe ser aceptable para el cliente como para el laboratorio. Cuando hablo de contrato, acá no estoy hablando de un contrato necesariamente legal, firmado, ¿cierto?, con la autentificación de firma, ese tipo de cosas. El hecho de que el cliente me pida un servicio y yo le diga que sí, para la norma estamos hablando de esa relación contractual. Es decir, me comprometo a prestar el servicio porque ya te dije que sí, y como hice una revisión, que es lo que me pide en este punto, y te estoy diciendo que sí, es porque estoy seguro que lo puedo hacer. Entonces, cuando ya definimos, mira, yo quiero esto, tú me vas a prestar este servicio, estamos de acuerdo, eso debe ser acordado, aceptado, tanto por el laboratorio como por el cliente. Y las desviaciones que el cliente pida, ya sea en este caso a los análisis, no deben invalidar los resultados. Entonces, si el cliente pidiese cierto algo que vaya en contra de las técnicas o que vaya en contra de la forma de informar los resultados, no, en el fondo no son aceptables porque cualquier desviación no puede tener impacto en la integridad del laboratorio o en los resultados. ¿Ya? Cualquier desviación al acuerdo o al contrato tiene que estar informado al cliente. Y si un contrato se modifica después que ya comenzó el servicio, hay que volver a revisar todo porque ese cambio o esa modificación puede impactar y en el fondo puede impactar de tal forma que vamos a estar hablando de otro tipo de contrato. Es decir, partimos de una forma,
se modificó y al final esa modificación transformó todo en otra cosa. Entonces por eso hay que revisar, ¿cierto?, si en el fondo ese contrato se mantiene como está o hay que hacer en el fondo pasaríamos a tener un contrato nuevo. ¿Ya? Preguntas, por favor. En este punto, en el 717, es cuando se da lo que les comenté como la instancia de cooperación. Aquí la cooperación, la norma la indica para sus clientes o su representante, es decir, los representantes de los clientes. Ahora, la cooperación tiene que ir en pos de aclarar solicitudes de los clientes y realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio. Por ende, la cooperación es para que el cliente, por ejemplo, como dice ahí, pueda ver cómo yo hago mis análisis. En este caso, esos análisis tienen que ser los análisis a las muestras de ese cliente. O sea, el cliente no puede ver cómo se analizan muestras de otros clientes. Si él quiere ver cómo se hacen los análisis, tiene que ser de sus muestras. ¿Ya? Para esto se le proporciona acceso razonable al laboratorio para presenciar en el fondo sus análisis, y la otra instancia de cooperación es que se pueda preparar, embalar y enviar la muestra por si el cliente quiere verificar algo. Ahora, todo eso siempre resguardando la confidencialidad, que no se le olvide eso, por favor. Ya. Se mantiene el registro de la revisión, incluyendo cualquier cambio significativo. Se mantiene el registro de la discusión con el cliente acerca de esta revisión, de lo que él solicitó y de los cambios que puedan haber. La recomendación, porque como hay que mantener registro, no es generar registro para esto. Lo que yo le recomiendo es que la solicitud y su revisión y todo lo que implica, en general, se hace por correo electrónico. Entonces, no les recomiendo que elaboren un formulario aparte, sino que usen el correo. Porque en el fondo todo parte de una solicitud, y la solicitud en general siempre llega por correo. Entonces el cliente pide un análisis, usted le responde, el cliente aclara, usted le vuelve a responder, el cliente manda una documentación, usted le responde. Entonces en el fondo se está dando todo por correo electrónico. No necesita más formulario que eso. Ya. El siguiente punto tiene que ver con la selección y la verificación de los métodos. Sabemos que los métodos a utilizar, ¿cierto?, y los procedimientos que esto implica, tiene que permitir poder realizar las actividades completas, evaluar la incertidumbre y aplicar técnicas estadísticas para análisis de datos, como dice acá, cuando sea apropiado. ¿Ya? Es decir, el método tiene que permitir entregar información para todo eso. Entonces, hay una nota de la norma que dice qué es lo que es un método. Entonces aquí dice que se puede considerar como un método lo que dice, comillas, procedimiento de medición. Y para eso también lo asocia a una guía, ¿cierto?, que en este caso es la 99. ¿Ya? Pero nosotros vamos a seguir hablando de un método como la instancia en la cual usted aplica técnica, en este caso para obtener un resultado en base a una característica, una caracterización. Ahora, todos los métodos, todos los procedimientos, toda la documentación que en este punto la norma incluye, incluso a las normas, los manuales, ¿cierto?, deben estar siempre actualizados y disponibles para el personal.
¿ya? Entonces, alguien se tiene que hacer cargo de asegurar que eso en el fondo se cumple. Entonces, el laboratorio se asegura que utiliza la última versión del método, a no ser que no sea posible o no sea apropiado, que es lo que yo he visto hasta el momento. Por ejemplo, respecto a eso, hay laboratorios que por actualización de norma les toca utilizar una norma, por ejemplo, del año 2005, pero que por algún motivo un ministerio, ¿cierto?, derogó y tuvieron que volver a usar la norma del método del año 85. Entonces, en este caso, no pueden usar la norma en su última versión, sino que están usando la norma en una versión anterior. Pero hay un porqué. Ahora, si no hay un porqué, hay que usar la última versión vigente. ¿Ya? Acá hay una nota que permite lo siguiente. Si la norma, ¿cierto?, ya sea nacional, regional, internacional o cualquier especificación, ¿ya?, que establece el método de análisis, está escrita o descrita de una manera simple, precisa, ¿cierto?, fácil de entender y obviamente en un idioma como el español que todos manejan en el laboratorio, yo no necesito volver a escribir eso como un procedimiento. ¿Ya? No necesito volver a escribir eso como un procedimiento. Es decir, yo podría ocupar la norma directamente para hacer el método, para aplicar el método. En cambio, si yo no tengo esa condición, y en este caso, la norma no es tan clara, o no me permite hacer el paso a paso que implica, ¿cierto?, una técnica, yo obviamente voy a escribir el procedimiento. Pero da esa posibilidad de ocupar directamente la norma para hacer el análisis. Si el cliente no establece qué método se va a utilizar, es el laboratorio el que selecciona el método e informa al cliente. ¿Ya? Y acá obviamente la norma dice que deberíamos usar, ¿cierto?, todo lo que son los métodos publicados, oficiales, reconocidos. Y en el caso de usar métodos propios, obviamente hay que tenerlos validados. Antes de usar el método, el laboratorio tiene que verificar, ¿cierto?, que puede hacer el método y que puede lograr el desempeño requerido y que tal verificación se sustenta con registro. ¿Ya? Recuerden que la verificación del método implica evidencia objetiva, respecto a que somos capaces de aplicar el método. Ahora, no es solamente la técnica, esto es súper importante porque a mí me pasó y tuve una no conformidad por eso. Y yo me basé en la técnica, sino que la verificación del método involucra la persona o las personas que hacen el método, que hacen el análisis, involucra el equipamiento, involucra las instalaciones, involucra la incertidumbre, todo lo que el método, ¿cierto?, requiera como soporte. Entonces, si yo voy a verificar un método y voy a dejar evidencia de eso, no es que yo haga solamente el paso a paso de la norma, sino que además de hacer el paso a paso y dejar claro que lo hacemos bien, todo lo que eso involucra. Cómo se registra, dónde se guarda la información, quién hace el análisis, su competencia, su autorización, la incertidumbre del análisis, el equipamiento el apropiado, que esté calibrado, todo eso va a ser un cúmulo de información que yo voy a tomar y voy a decir, el método está verificado, aquí está toda la información de soporte.
Cuando se quiera desarrollar un método, primero, hay que planificar ese desarrollo. Tiene que haber personal competente que tenga los recursos para desarrollar el método. Hay que revisar periódicamente, ¿cierto?, que el método alcanza los resultados planificados y que por sobre todo está satisfaciendo la necesidad del cliente. Por lo tanto, es una instancia que se podría denominar como un proyecto. ¿Y por qué un proyecto? Porque el proyecto al final como tal tiene un entregable. Y el entregable es el producto del proyecto. Entonces, en el caso de un desarrollo de método, el entregable es decir, mire, este método está validado, aquí está la técnica y aquí está todo lo que lo sustenta. Y es algo que, en este caso, tiene que ser demostrado que funciona. Ahora, toda la desviación a los métodos se tienen que documentar y justificar técnicamente. Se tiene que autorizar y tiene que ser aceptada por el cliente. ¿Ya? Tiene que ser aceptada por el cliente. En el caso que se tenga que validar, ¿qué es lo que se va a validar? Se va a validar, ¿cierto?, un método no normalizado. Es decir, que no hay norma o no hay documento técnico que lo respalde. Se va a validar un método desarrollado por el laboratorio. Y se va a validar un método, ¿cierto?, normalizado, que hay norma, que hay documento técnico oficial, pero que se usa fuera del alcance que está establecido en el documento o sencillamente se está modificando su alcance. Es decir, estoy alterando la condición, se podría llamar original del método, ¿cierto? Agregando alguna disposición, sacando, ¿cierto? Modificando. Y en este caso, la validación tiene que permitir satisfacer la necesidad, ¿cierto? Y el campo de aplicación de todo lo que esto implique. Es decir, tiene que ser algo que no vaya en contra de lo que es el método, sino que me permita alcanzar lo que yo tengo planificado. Entonces, eso es complejo. Creo que no es complejo validar un método que usted elabora. Creo que no es complejo validar un método que no sea normalizado, pero sí modificar un método normalizado y validarlo en algún aspecto me parece un poco complejo. Yo no sé si ustedes tienen experiencia en eso, en validación de método. Bueno, en ese caso, si la tienen, esa es la que tienen que aplicar, obviamente, esa experiencia y esa metodología para poder validar ciertos métodos que ustedes van a considerar dentro de ese alcance. Ahora, hay técnicas, ¿cierto?, para la validación. Usted puede ocuparlas o combinarlas, como dice acá. Habla de calibración, evaluación del sesgo, precisión, uso de patrones, uso de materiales de referencia, evaluación sistemática, robustez del método de ensayo, comparación con otros métodos validados, comparación interlaboratorio, incertidumbre, ¿ya? Todo eso como posibilidades para validar, ¿ya? Entonces, cuando validan, se determina el impacto que esto tiene o la influencia de estos cambios y si es que se encuentra que esto afecta la validación inicial, se debe volver a hacer una nueva validación del método hasta llegar hasta la instancia en la cual usted está obteniendo sus resultados planificados. Ahora, la característica del desempeño de los métodos validados perdón, debe ser coherente con los requisitos especificados para la validación y con la necesidad del cliente. Entonces acá la norma coloca una nota, donde habla de las características del desempeño. Entonces habla del rango de medición, de la exactitud, de la incertidumbre nuevamente,
del límite de detección, del límite de cuantificación, todo esto como evidencia del desempeño, ¿ya?, del método validado. Selectividad del método, linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, robustez, sensibilidad cruzada, ¿cierto? Es sesgo. Todo eso como caracterización del desempeño del método validado. Entonces usted puede ocupar la repetibilidad, puede ocupar la reproducibilidad y demostrar el desempeño. Puede sacar un índice de repetibilidad, un índice de reproducibilidad y decir que el método validado tiene tal índice, por lo tanto, está dentro de los parámetros esperados, de acuerdo al método o un método similar, bajo las mismas características, por ejemplo, que es lo que muchos laboratorios utilizan para validar, no el método, porque la mayoría de los laboratorios, por lo menos con lo que yo trabajo, utilizan métodos normalizados y no validan métodos, pero sí permite tener un índice para saber si lo estamos haciendo bien, ¿ya? En este caso de la reproducibilidad o la repetibilidad. Preguntas, por favor. El laboratorio debe conservar registros de la validación, ¿ya? En este caso, primero, ¿cuál es el procedimiento que se utilizó para validar? ¿Cuál es la especificación de los requisitos? ¿Cuál es la determinación de las características de desempeño? Entonces, usted va a tener que indicar acá cuál característica va a determinar, ¿cierto? Como les di un ejemplo, ¿cierto?, de la repetibilidad o reproducibilidad. Los resultados obtenidos y la declaración, ¿cierto?, de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. Y aquí donde viene el juicio experto para decir, bueno, después de la validación, perdón, después de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las características del método a considerar y sus resultados, ¿cierto? Y obviamente, en base al procedimiento y la especificación de los requisitos, este juicio experto dice que el método es apto para el uso previsto y lo considera como válido. Pregunta. El muestreo, yo sé que ustedes no lo practican, no lo hacen, pero ¿les interesa que lo veamos o lo saltamos? Ustedes me dicen. Veámoslo igual. Sí. Ya. El laboratorio que hace muestreo debe tener un plan y un método para realizar el muestreo. Cuando hablamos de un plan, en general se establece qué, cómo, perdón, qué, dónde y cuándo, cuánto. Entonces, en general los planes de muestreo que me ha tocado revisar establecen qué es lo que hay que muestrear, cuándo, ¿cierto? Y cómo, perdón, y dónde. Entonces dice, en tal parte, ¿cierto? En tal ubicación, sacar una muestra, ¿cierto? Pero, y ese plan tiene una progresión, es decir, se va cumpliendo. Ahora, la forma de muestrear es lo que indica acá el método. ¿Ya? Entonces, aquí la norma me pide el plan y el método. Hay métodos que son documentos técnicos, obviamente, oficiales, que son directamente para muestrear, y hay normas de análisis que incorporan sus propios métodos de muestreo. Entonces, usted se va a encontrar, por ejemplo, con laboratorios acreditados en normas, ¿cierto? Y que dentro de esa norma está tanto el muestreo como el ensayo. Y va a haber también laboratorios que se acreditan en normas de muestreo y en normas de ensayo. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo que se muestrea? Sustancias, materiales, productos, que posteriormente se van a ensayar. ¿Ya? Por lo tanto, se muestrea y se tiene en consideración los factores para asegurar la validez de los resultados. ¿Qué implica esto? Que las técnicas de muestreo me tienen que permitir que la muestra en este caso no sea inválida, que no sea insuficiente y que me permita llevar adelante un análisis. Ahora, ese plan que yo les comenté, más el método de muestreo, tienen que estar disponibles en el lugar donde se ejecuta el muestreo. Y eso es como, usted puede decir, pero eso es como obvio. Es que yo he visto muestreadores que llegan y no llevan nada. Ahora, apela mucho a la experiencia, pero igual, no llevan ningún tipo de documentación al lugar de muestreo. Ahora, siempre que sea razonable, los planes de muestreo deben basarse en métodos estadísticos apropiados. Ustedes saben que existe dos normas. Una norma que se llama la norma 43, que es la de selección de muestra al azar, y la norma 44, que es la de muestreo por atributos. La norma 43, que de selección de muestra al azar, es del año 61. Y la norma 44 es del 2000 y algo. No todos los laboratorios que hacen muestreo se les puede aplicar ese par de normas. ¿Ya? No todos. Porque hay laboratorios que no muestrean en base a una técnica estadística. ¿Ya? Entonces, les comento esto porque, bueno, me interesa que sepan que existen esas dos normas. Seguramente ustedes ya lo conocían, pero que existen esas dos normas, pero que los laboratorios no todos pueden aplicar esa normativa al momento de muestrear, sino que básicamente muestrean en base a técnicas más cualitativas que cuantitativas, ¿ya? Porque la técnica del muestreo, de la selección de muestra, me dice, primero que todo, que me tengo que basar en un número aleatorio, en un número random. Entonces, partimos de la base de dónde obtenemos el número, y de ahí lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces, hay algunos laboratorios que muestrean agua, por ejemplo, que cómo se aplica eso. Bueno, pero me interesaba que supieran esa información. Ahora, el método de muestreo, ¿qué es lo que debe describir? Primero, ¿cómo vamos a seleccionar las muestras? ¿Y dónde vamos a muestrear? También el plan, es decir, el cómo. También la preparación y tratamiento de una muestra, material o producto para obtener un ítem requerido para el ensayo. ¿Por qué? Porque hay muestras que son a granel, hay muestras que se echan en una bolsa, hay muestras que se echan en un saco, hay muestras que se echan en un molde, y hay muestras que son inalteradas. Entonces hay muestras que yo las saco de un lugar, por ejemplo un terreno, y las tengo que llevar al laboratorio tal cual yo las saqué de ese terreno. Son muestras inalteradas. Por lo tanto, ¿cierto? El procedimiento lo debe indicar. Ahora, cuando la muestra se recibe en el laboratorio, se tiene que considerar lo que implica toda la manipulación, ¿cierto? Y el ingreso que en el fondo está considerado acá en el punto 7.4, que es el punto siguiente que vamos a revisar. Se mantienen los registros de muestreo y estos registros deben incluir referencia al método, la fecha y hora de muestreo, los datos para identificar y describir la muestra. Aquí es donde se incorpora, por ejemplo, el número de la muestra, la cantidad de muestra, el nombre de la muestra,
identificación de la persona que hace el muestreo, identificación del equipo utilizado, la condición ambiental o de transporte. Por ejemplo, identificación del equipo en el caso de que se utilice algún tipo de molde o recipiente que sea trazable. Porque si vamos a ocupar una poruña o vamos a ocupar una pala para sacar una muestra, o vamos a ocupar una pinza para tomar una muestra, no sé si eso sea necesario trazarlo. Pero el molde sí, porque el molde se puede verificar. Entonces, ahí en el fondo tiene que ver mucho la técnica y el equipamiento. La condición ambiental lo mismo, es decir, en general lo que yo he visto para las distintas formas de muestrear, básicamente tienen que ver con la temperatura ambiente y con la temperatura del producto que yo estoy muestreando, nada más como condición ambiental, es lo que yo he visto por lo menos. Tomo la temperatura ambiente y tomo la temperatura, ¿cierto?, de lo que estoy muestreando. Diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo cuando sea apropiado, no es obligatorio, cuando sea apropiado. Entonces, se colocan muchas veces, antiguamente, se hacían croquis, y se juntaban los croquis en los registros de muestreo. Ahora, con todo el sistema de georreferenciación y que es bastante asequible, se colocan coordenadas. Ahora se colocan coordenadas, ¿cierto? Donde este norte, donde se coloca, ¿cierto?, la posición de donde se está sacando la muestra. Entonces se hace mucho más fácil. Desviaciones adicionales o exclusiones al método de muestreo y al plan de muestreo. Es decir, si lo que ustedes consideraron como muestreo, como método, se varió, se cambió o se agregó algo, ¿cierto?, se incorpora ahí en los registros de muestreo. Preguntas, por favor, respecto al muestreo. No, ninguna. No, Gracias. yo tampoco. ¿Perdón? No tengo dudas. Y lo último que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con la manipulación de las muestras. También se solicita un procedimiento para la manipulación de muestra. La manipulación de muestra involucra el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación, disposición o devolución de la muestra, ¿cierto? Considerando el transporte, bueno, por el transporte por el organismo en el fondo que efectúa el muestreo, en donde ya el laboratorio pasa a participar en el proceso desde lo que se involucra la recepción. La manipulación dentro del laboratorio, cómo se protege la muestra, cómo se almacena, ahí vienen las condiciones ambientales, y con eso consideramos la conservación. Disposición es qué hago con la muestra cuando ya la analicé. Y devolución en el caso de que un cliente me pida una muestra como dice la norma para verificación. Entonces la muestra se protege, ¿cierto?, en cuanto a su integridad, y proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Entonces, en el fondo, lo que se busca es que no se pierda la confidencialidad de la información de la muestra y del cliente. Entonces, evitamos de que la muestra se deteriore, evitamos que la muestra se contamine, evitamos que la muestra se dañe durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento y todo el proceso hasta el análisis. Hay muestras, ¿cierto?, que las normas indican cómo manipularlas y las condiciones que tienen que tener al momento del análisis. Por ejemplo, hay un tipo de laboratorio en donde su muestra tiene que estar sumergida en agua a una cierta temperatura.
y que esa muestra, cuando se saca del agua, se tiene que llevar bajo una condición igual de humedad hasta el lugar donde se analiza. Entonces se saca de un estanque, se manipula, pero se manipula siempre con la muestra húmeda, y esa condición de humedad se mantiene hasta el momento en que yo la coloco en el equipo. Entonces, y la normativa lo establece de esa forma. Entonces, esa es una condición, ¿cierto?, específica para la manipulación de muestras. Se identifica la muestra sin ambigüedades, ¿ya? Y esa identificación, que en general es un código, que en este momento los laboratorios, he visto varios que le colocan un código de barra a la muestra. Lo importante es que esa identificación se conserve, ¿cierto?, durante toda la vida de la muestra en el laboratorio. Lo que se busca es que no se confunda esta muestra con otra, o que no se haga referencia en documentos, ¿cierto?, cuando no se debe hacer, o no haya, ¿cierto?, algún tipo de problema al momento de informar, y todo lo que involucra el confundirse con las muestras. ¿Ya? Cuando se recibe una muestra, se registra la desviación de acuerdo a cómo se recibió en base a las condiciones especificadas. Es decir, usted recibe una muestra y como tiene claro cómo deben llegar las muestras, usted puede definir si existe alguna desviación en base a esa muestra que está recibiendo. Si la muestra es dudosa, si la muestra no cumple con, ¿cierto?, lo mínimo que debe tener como condición para ingresar, se le consulta al cliente, por ejemplo, si se recibe o no se recibe esa muestra. El cliente puede decir que sí, recíbanla y continuemos con los análisis. Pero en este caso, si hay desviaciones, en el informe se incorpora un descargo de responsabilidad, porque obviamente el laboratorio va a pedir esa autorización del cliente para seguir con los análisis cuando la muestra tiene alguna desviación por escrito. Entonces, lo más probable es que se lo pida por escrito en un correo electrónico, por ejemplo. Entonces, en el informe, cuando usted informe los resultados de esa muestra, va a colocar un descargo de responsabilidad diciendo que la muestra se puede ver afectada por esas desviaciones, pero que el cliente solicitó por escrito que se siguiera adelante con los análisis, independiente que la muestra ya ha llegado con esas desviaciones. Si hay muestras que tienen que ser almacenadas bajo condiciones ambientales específicas, como en el caso que yo les comenté recién, de esa muestra que tiene que estar sumergida en agua a una cierta temperatura, se debe mantener bajo esa condición, se debe hacer seguimiento que se mantiene esa condición permanentemente, y todo eso se debe registrar para poder evidenciar. Bien, preguntas, por favor. Bien, los vamos a dejar hasta acá entonces. Ya el lunes pasamos a tierra derecha ya con lo que es el lunes. El miércoles pasamos a tierra derecha con lo que es el curso, ya estaríamos en las últimas clases, creo. Ya nos queda poco para terminar, así es que lo único que les puedo desear es un buen fin de semana, ¿no? Y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Todos los que estamos enfermos, ojalá lleguemos bien el miércoles. Sí, recupérese. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.